Sean bienvenidos mis queridos amigos, ¿cómo les va? Nuevamente en el canal, mi nombre es Cristian Marcelo. Esto es Mente y Alma Numerología, mis queridos. Nuevamente estamos de vuelta. Aquí venimos con un nuevo video. Talento, regalo divino de los nacidos el 2, el 11, el 20 y el 29. Espero que hayan estado muy bien. Me he ausentado un tiempo, pero hemos vuelto con todo. Bueno, mis queridos, contarles que se vienen una serie de videos muy interesantes. Sexualidad sagrada, es fundamental el movimiento de la energía. Se viene inteligencia emocional y obviamente un poquito más de numerología y cosas bastante relacionadas con los números y cómo movernos con ellos, ¿sí? Hoy venimos con este talento que tiene el número 2, el número 11, el número 20 y el 29, ¿sí? Recordemos esto, los números 11 y 29, 9 y 2, 11, son números maestros. Estos van a llevar un video aparte, ¿sí? El 11, el 22, el 33, el 44, ¿sí? Van a llevar un video totalmente aparte de esto. Así que bueno, es un gusto y un placer. Venimos con la info, vamos a ver cuál es el don y a qué se van a tener que enfrentar estos números 2, ¿sí? Así que bueno, vamos directamente a la información y espero que lo disfruten. Mis queridos, lo primero que vamos a hablar y vamos a decir, como para que nos vayamos entendiendo si es la primera vez que llegas a un video de numerología, es esto. Nosotros tenemos fechas de nacimiento. Acá siempre va a dar 2, por más que hayamos nacido un 11, un 20 o un 29. Este va a ser el talento, ¿sí? El don que vos traes, ¿sí? Es una de las cosas más importantes, porque con ese talento y con ese don que vos traes, te vas a enfrentar a cuál es tu aprendizaje, que es la suma completa de tu fecha de nacimiento, lo que has venido a aprender esta vida. Te vas a enfrentar a este número, ¿no es cierto?, que es el del mes, que va a ser tu karma, ¿sí? ¿Con qué venís a batallar? ¿Con qué venís a lidiar? ¿Sí? De este karma vamos a ver 2 nosotros. Ya les voy a ir explicando a medida que vayamos metiendo los videos de karma. Y por último tenemos la fecha del año, ¿sí? Vamos a poner una fecha, por ejemplo, esta, 1929, ¿sí? 2911. Entonces nos queda ese. Este 11 de los 2 últimos dígitos del año es tu regalo divino. Ese es tu regalo divino. Vamos a charlar de eso también, de cómo lo obtengo ese regalo divino, como para que vayan teniendo en cuenta. Entonces queda claro que tenemos el talento, el don, el karma en el mes y los 2 últimos dígitos del año son tu regalo divino. La suma de todo el año es como el primer paso, ¿sí?, que te ayuda a conectar con este aprendizaje, con la suma de todo tu número, que es tu camino de vida, le podemos decir, tu camino de vida, lo que has venido a aprender, ¿sí? Más o menos como para que eso les quede claro. Así que ahora sí, vamos directo con la información de los nacidos el día 2, ¿sí? Lo reducimos a un solo dígito a los números. En realidad, todos estos números tienen un significado aparte, pero nosotros vamos a la raíz para poder comprender cuál es la raíz y cuál es la base de ese número en particular, ¿sí? Así que bueno, sin más nada que decir, vamos a la info. Bueno, mis queridos, vamos a empezar entonces. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de las características generales de lo que es el 2 en la frecuencia alta y lo que es el 2 en la frecuencia baja, ¿sí? Bueno, básicamente son personas que buscan la paz, buscan la tranquilidad, son sumamente tiernos, son misericordiosos, tienen un corazón inmenso, está muy relacionado a los vínculos el 2. El 2 se encarga siempre de los vínculos, el 6 se encarga de los grupos, ¿sí? Del amor en los grupos. Obviamente el grupo más importante para el 6 es la familia, pero el grupo familiar, el grupo de amigos, el grupo laboral. Y el 9 es el corazón abierto que le da amor a todo el mundo, ¿sí? Esos son, digamos que estos números son los más conectados con esto del amor y de los vínculos. Pero el 2 sobre todo, ¿sí?, su foco de vida va a estar en el vínculo personal, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Son sumamente compañeros, ¿sí? Son muy compañeros, son misericordiosos, como les dije recién, tienen la capacidad de poder ver los dos lados de una situación, ¿sí? Eso es buenísimo. Son cooperativos, son mediadores, un poco tienen una energía muy maternal. Esto va a tener un doble filo, obviamente, en las relaciones, ya lo vamos a charlar.
¿Y qué más? Bueno, su símbolo de alguna manera es la luna, ¿no? Son las emociones. Siempre tienen las emociones a flor de piel, pero es fundamental que en la frecuencia alta siempre están como equilibrados, ¿sí? Siempre están bien puestos. Ahora, ¿qué sucede cuando no están vibrando en una frecuencia alta o cuando están vibrando bajo? Bueno, se da todo lo contrario, son tímidos, son rígidos, son nerviosos, ¿sí? En general se abandonan a sí mismos, no tienen fin a la hora de dar, ¿sí? No tienen límite, digamos, a la hora de dar. Muchas veces son hipersensibles, son esas personas que un día se levantaron y están llorando todo el tiempo y por ahí no saben ni por qué están llorando. Bueno, todas estas cosas están un poco relacionadas a la frecuencia baja del número 2. ¿No es cierto? Entonces, bueno, este número 2, ¿qué es lo que va a querer? Sobre todas las cosas quiere un compañero. Y quiere un compañero para hacer un equipo como muy fuerte, un conjunto muy fuerte, ¿no? Se quiere unir muy mucho al otro. Obviamente que, como les decía, es muy de acompañar. No hay nada mejor para un individuo que ha nacido un día 1, un día 10, por ejemplo. No hay nada mejor que un 2 al lado, que la pareja sea un 2, porque se van a nutrir de una manera sumamente fuerte. Obviamente los números se van enseñando entre ellos. Entonces a un 2 le viene muy bien estar con un 1, porque el 1 lo obliga a aprender un poco la independencia, ¿sí? A no depender tanto. Y el 1 aprende del 2 a no pensar solamente en él, ¿sí? Y a ver que hay otros en escena y que también son importantes los otros. Bueno, como bien les dije, busca vínculos y obviamente que esos vínculos tienen que ser vínculos sanos a nivel emocional, ¿sí? Y tienen que ser nutridos, o sea, los tienen que nutrir, esos vínculos tienen que ser profundos, ¿sí? El 2 busca una pareja que lo vea, ¿sí? Y acá empezamos a hablar un poquito de la herida que tiene el 2. Necesita que lo vea, que lo escuchen, necesita que lo tengan en cuenta, que no pase desapercibido todo eso que da y que muchas veces no tiene vuelta. Vamos a hacer hincapié en esto. No, el 2 no puede dar y no recibir a cambio. Va a ser uno de los únicos números que va a tener que tener el foco puesto ahí. ¿Cuánto doy? ¿Cuánto me dan? ¿Cuánto doy y cuánto me dan? Porque realmente muchas veces da tanto y se abre tanto que se termina diluyendo él mismo y pierde pie. Se lo come la misma relación, sea de amistad, de pareja, lo que sea, se lo come y él desaparece y el otro pasa a ser, se lo lleva por inercia, digamos, ¿sí? Ese es uno de los grandes temas del 2. ¿Cuál es el otro tema del 2? Hace mucho de mamá el 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En general, claro, puede llegar a conectar con parejas si no tiene un buen foco puesto en él mismo y no mide esto de dar y recibir, y va a tener que maternar, ¿sí? Sea hombre o mujer, puede maternar en lo mismo. Va a tener que nutrirlo al otro de una manera y muchas veces se le pega a 2 parejas que, bueno, que no han madurado del todo y que necesitan una mamá, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está también donde tiene que poner el foco el 2. Ojo con dónde te metes, 2, porque obviamente vas a terminar siendo madre de tu pareja. Entonces, también esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo va? ¿Qué va a tener que hacer el 2 para que eso no pase? Justamente, tener la mirada de, bueno, ¿cuánto doy? ¿Cuánto regresa? El problema del 2 es que su foco está en el vínculo, y es normal, ¿sí? Pero el tema es cuando no se ha fortalecido él internamente, ¿sí? Cuando él no se ha visto a sí mismo, cuando no se trata con cariño, cuando no se trata con amor, ¿sí? Cuando no se da sus tiempos, ¿sí? Ahí es donde empieza a perder pie, digamos, a dejar de hacer pie. Y las emociones, las aguas, se lo empiezan a llevar y lo empiezan a arrastrar. Entonces, esto es muy importante, no maternar, ¿sí? Porque no sabes en qué puede llegar a terminar eso. Bueno, vamos a hablar un poco de la herida del 2. ¿Cuál es la herida del 2? Al 2 le pasa lo siguiente. El 2 necesita que el vínculo emocional sea sumamente nutritivo. ¿Y qué le sucede? No siente el vínculo con el otro. Esa es la herida. En general había una de las heridas, creo que era la herida de traición, donde el individuo, el bebé, había tomado esa energía. ¿Por qué?
porque no había sentido que había sido visto, que le habían prestado atención. Entonces, esto está un poquito relacionado con el número 2, ¿no? Porque no siente el vínculo, no siente que lo vean, no siente que todo lo que él da tenga una vuelta. Entonces empieza este tema de, a la hora de salir a vincularse con los demás, ¿sí? Empiezan a salir problemas en las relaciones que tiene. ¿Por qué? Y porque no está trabajado internamente, porque no le ha dedicado un tiempo a esa mirada interna, a reconocerse, a tratarse con amor, a tratarse con bondad, ¿sí? A ver cuál es el límite a la hora de dar. Eso es fundamental para el número 2. Quiere vivir la vida como muy consciente con la pareja, ¿sí? Lo necesita. El 2 que no vive como muy consciente con la pareja y todo el tiempo tiene que estar trabajándolo a esto de dar y el recibir. Entonces el 2 va a tener que en todos sus vínculos hacer una mirada todo el tiempo de que doy, que recibo, que doy, y sentarse a dialogar con el otro para poner límites a esa situación. Lo va a tener que hacer toda su vida, ¿sí? Porque es esencial que aprenda eso, a poner esos límites a la hora de dar. ¿Qué más? El intercambio de dar y recibir, muy bien. Y bueno, construir un equipo con su pareja es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Trabajarse mucho internamente es fundamental. Así que ahora, bueno, vamos a ver qué tiene que hacer el 2, vamos a ver, para poder conectar con todo esto y que no le termine esto de terminar siendo madre de su pareja o terminar dando de más o el sentir ese vacío en el vínculo. Vamos a verlo. Bueno, es importante repetir algo que ya les dije. El número de día de nacimiento es un don, un talento, que nosotros tenemos que abrazarnos a él, aprenderlo totalmente. ¿Por qué? Porque si nosotros no tomamos la energía de este número, todos los otros números, incluyendo el del camino de vida, que es la suma de todo, todos los otros números van a estar en desequilibrio. Camino de vida. Todos los otros números van a estar en desequilibrio. Entonces, sí o sí, primero tenemos que encargarnos de esta energía. Justamente por eso he empezado en numerología con esto, con el día de nacimiento. Entonces, esto es fundamental, está relacionado al alma, es conectar con tu alma. Esto. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que aprender el 2? Hacerse cargo de sí mismo. Es algo importantísimo para el 2 hacerse cargo de sí mismo, no esperar nada de nadie, ¿sí? Hacerse cargo, tomar las riendas de su vida. ¿Cómo lo va a hacer? Lo tiene que hacer con paciencia, lo tiene que hacer con mucho amor, con mucha bondad, con mucha escucha interior, ¿sí? No nos olvidemos que el cuerpo es uno de los medios que nos habla mucho más a veces de lo que nos habla nuestra cabeza, ¿sí? Entonces, tenemos que hacer mucho cuerpo, entenderlo al cuerpo, escuchar lo que nos dice. Entonces, el 2 tiene que conectar mucho con sí mismo, ¿sí? Otra de las grandes cosas que tiene que hacer es tratarse con cariño, con naturalidad, con sencillez, ¿sí? Conectar con todo ese mundo interior. ¿Y qué más? Bueno, y no es un número para nada complicado, no es un número complicado, no es un número de grandes problemas, ¿sí? Justamente como, digamos que la parte más importante de él son los vínculos. Una vez que él esté bien, que haya conectado con su interior y que tenga una profunda idea de esto, de dar y recibir, de hasta dónde doy, hasta dónde, bueno, va a poder sacar adelante toda su vida, sobre todo en lo que respecta a la pareja, que es un tema como muy importante para el número 2. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más decirles? No es complicado, como les decía, es importante que se trate él mismo con un equilibrio, ¿sí? Que mantenga una calma, tiene que conectar mucho con la visión de unión con el prójimo, ¿sí? Se tiene que unir, ¿sí? Con los otros, tiene que tener vínculos muy sanos, obviamente que tiene que mirar con quién se va a relacionar, no se puede abrir ante cualquiera porque si no es un lastre para él. Entonces, bueno, esas cosas son muy importantes. El 2 ha venido a escuchar al otro, ha venido a escucharlo, a atenderlo, ¿no? Como para poder también ayudarlo a salir de donde está, ¿sí? Por eso tiene sus metas, las metas que tienen que alcanzar, tienen mucho que ver. Primero,
con él, ¿sí? Con él mismo, con conectar con él mismo. Y segundo, abrirse a los demás, pero abrirse en un equilibrio, ¿sí? No puede abrir, no es como el 9. El 9 no le queda otra que abrirse y dar y dar y dar y dar, porque ha venido a eso, más allá de que tiene que tener un límite, porque también todos los números cuando dan demasiado se quedan vacíos. Y en el vacío uno no puede ser, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto. Así que bueno, ya saben. Ahí tenemos lo del 2. Bueno, vamos a hablar un poquito del camino, del regalo divino. Ahora, ¿cuál es el regalo divino que tienen los nacidos? ¿Sí? Un 2, la suma de las últimas dos cifras. Vamos. Bueno, ¿cómo va a ser el tema del regalo divino? Bueno, los regalos divinos, los regalos del universo, nosotros los obtenemos o de alguna manera los tomamos de una sola manera, viviendo en el momento presente, conectando con el aquí y el ahora, ¿sí? Entonces, como bien dijimos, el regalo divino es la suma de las dos últimas cifras de nuestro año de nacimiento que nos den algunos de estos números, ¿sí? Que cierren en 2, obviamente. Entonces, ¿cuál es el regalo? Bueno, el regalo que el universo te da es para que lo compartas, obviamente, porque obviamente que el 2 siempre va a tener el foco puesto en los vínculos. ¿Y qué vas a tener que compartir? Todas estas características que hemos hablado del 2. Todo este equilibrio, toda esta ternura que tiene, esa misericordia, esa paz, esa calma, todo ese amor, toda esa energía maternal que tiene, todo ese mundo emocional abierto para los demás, es lo que va a tener que compartir, ¿sí? Ahora, el tema ¿cuál va a ser? Es ¿cómo lo vas a compartir? ¿Cómo te vas a entregar a los demás? ¿Sí? ¿Cómo te vas a abrir? ¿Cómo lo vas a nutrir? ¿Cómo vas a generar valor, ¿sí? En los demás? Ahí van a estar esas preguntas, van a ser claves a la hora de abrirse, ¿sí? A los demás y de tener en cuenta todo esto que hemos hablado, ¿sí? De dar. El 2 es un número que viene a dar en los vínculos, en todos los vínculos, entonces es fundamental. Y el otro, generar valor. Es otra de las metas espirituales que tiene el 2, es generar valor. Y el valor se relaciona obviamente con esto del regalo divino, ¿sí? Obviamente que hay una cosa que es fundamental en los que tienen este 2 en las dos últimas cifras del año, y es que ellos haciéndose cargo de ellos mismos y un poco direccionando su vida y conectando con su interior y dándose todo eso que le dan a los demás, dándoselos a ellos primero, van a lograr cumplir ya con el regalo divino, porque se van a volver ejemplos, ¿sí? De los demás, de los que tengan alrededor. Entonces, con solo hacer eso ya van a empezar a generar valor, ¿sí? Obviamente, como que es un gran trabajo para el 2, esto, ¿no? De poderse contemplar a sí mismo, de poderse ver y darse ese valor. Bueno, por eso es tan difícil para el 2 también volverse un ejemplo para los demás, porque realmente tiene que conectar desde un lugar muy profundo con todas estas características. Entonces, si sos un 2, ya sabes, lo más importante para vos van a ser los vínculos, pero es importante, antes de nutrir a los demás, poderte nutrir a vos mismo, ¿sí? Poderte ver, para poder ver también tus heridas, dónde están tus abandonos, dónde están tus rechazos, y poder darles amor, conectar con eso, tenerte paciencia va a ser fundamental para el número 2, ¿sí? Va a ser muy, muy importante. Bueno, eso es lo que tenemos para esta frecuencia de vibración, 2. Esto más o menos ya pueden ir tomando una idea, y si yo sumo la fecha de mi nacimiento y me da 2, o sea que lo que vengo a aprender en el camino de vida es un 2, bueno, también voy a tener que tener en cuenta que todas estas características que trae el número 2 las voy a tener que aprender. Voy a tener que aprender a mirarme internamente, voy a tener que aprender a nutrir los vínculos, ¿sí? Voy a tener que ser una persona que aprenda a ser tierna, que aprenda el tema de nutrir, que aprenda el tema de dar, que aprenda el tema de dar y recibir, ¿sí? Es como para que vayan teniendo una idea. Los números en general, dependiendo de su posición, es que va variando, ¿sí? Obviamente que si yo tengo como un don, un talento, un 2, pero la suma
lo que vengo a aprender es un 1, bueno, imagínense que es todo un movimiento. Para el 2, aprender a ser un líder, a liderar y a arrastrar con él a los demás, es muy complicado. Tiene que súper empoderarse. Entonces, esta relación que hay entre lo que yo traigo a desarrollar ya, porque lo tengo internamente, y lo que vengo a aprender, bueno, es importantísimo, ¿sí? Es muy, muy importante. Entonces, ahí es donde la numerología realmente empieza a mirar en la profundidad, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Y con las herramientas que tengo, ¿qué es lo que vengo a aprender? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cuál es el karma que me va a estar sacudiendo toda mi vida? ¿De qué no me puedo desconectar? Bueno, todas estas cosas las podés obtener pidiéndome, ¿sí?, una carta numerológica. Es muy larga, tiene mucha información. Habla de tu alma, de tus karmas, de qué te vas a tener que venir a trabajar. Habla, por ejemplo, de qué periodo de tu vida estás viviendo y a qué te tenés que dedicar en ese periodo y cuáles van a ser los desafíos de ese periodo. O sea, es sumamente profunda, tiene números de activación, qué cosas te activan en la vida, tiene números de equilibrio, qué cosas te van a equilibrar cuando estés desequilibrado. Recordemos que no existe el equilibrio por naturaleza, existe tener herramientas para equilibrarse cuando uno está desequilibrado. Este dato también está buenísimo para el número 2, ¿sí? Entonces, todo eso. Ya voy a preparar un videíto contándoles de cuáles son las terapias. Ya saben que hago Reiki a distancia. Varias personas me han escrito. Me han escrito tengo que emprender un trabajo nuevo y no tengo ni idea que una carta numerológica te tire una data muy copada con respecto del camino que tenés que tomar. Por ejemplo, bueno, se me han acercado otras personas que tienen por ahí unos movimientos depresivos, vacíos, existenciales, ¿sí?, que los vamos equilibrando un poco con Reiki, un poco obviamente viendo cuáles son las heridas, ¿sí? Me he ido especializando en las heridas a nivel emocional como para poder darles herramientas para que puedan poder mirar la herida desde otro punto, ¿sí?, y abrir el espectro, no quedarse centrado tanto en el dolor, ¿sí? Cuando uno está con profundas depresiones es bastante difícil salir, entonces que alguien venga y te dé herramientas para que vos puedas mirar lo que te sucede desde diferentes perspectivas, bueno, es fantástico. A eso me dedico, mis queridos, heridas emocionales, cómo crear una buena base de la autoestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, nos quedamos en trabajos que cobramos poco, que no avanzamos, que no progresamos y nos quedamos ahí de por vida creyendo que no tenemos salida a eso, o con el versito del ego que nos dice es tu vocación y te quedás ahí durmiendo una vida entera, ¿viste? Y no, es necesario empoderarse, es necesario desarrollar autoestima, es necesario conocer cuáles son tus heridas, ¿sí? Yo en las cartas numerológicas agrego la carta astral para que el individuo tenga una mirada sumamente profunda de él mismo. Y si no tiene una mirada, que se empodere en base a cómo estaba el cielo cuando nació, que se empodere en base a sus números, a los números que tienen, a las letras que tienen su nombre, a los números que tienen su fecha de nacimiento, ¿sí? Así que bueno, más o menos ahí les tiro una data de lo que ofrezco. Y por último, personas nacidas un día 2, Mahatma Gandhi. ¿Qué mayor pacifista que Mahatma Gandhi? Nació el 2 del 10 del 1869, ¿sí? Es el gran ejemplo. Deberían en las escuelas enseñar toda la historia de Gandhi, porque realmente fue el único individuo que logró sacar a los ingleses de su tierra sin disparar una bala, ¿sí? Todo el mundo debería conocer la historia. Está la película, súper recomendable. Y por último tenemos a Martin Luther King, que nació en 1929, las dos últimas cifras suman 11, que da 2. Y obviamente es un ejemplo, un individuo sumamente pacifista que luchó justamente por los derechos de los trabajadores durante, fueron más de 10 años. Y, oh casualidad, los dos pacifistas asesinados, ¿sí? No es casualidad. Así que bueno, mis queridos, esto ha sido todo. Les mando un gran abrazo. Estoy feliz de estar nuevamente en el canal. Vamos a empezar a subir videos. No se pierdan los próximos videos, por favor, que están buenísimos. Sexualidad sagrada e inteligencia emocional. Les deseo lo mejor y nos vemos en la próxima.